Por la clase de hoy vamos a ver consejos de escritura tomados de libros de, de editores y de escritores. O sea, dos escritoras y un editor. Un buen editor, Thomas McCormack, y dos escritoras estadounidenses, creo, Taisa Frank y Dorothy Wall. Nada más que teníamos que empezar con una dedicatoria para un tipo que escribió un comentario poco agradable en el video anterior, que quería datos científicos y no sé qué. Bueno, la literatura no es una ciencia, es una disciplina artística. Entonces los conceptos que se manejan en teoría literaria no son conocimientos científicos, es obvio, pero lo explico igual. El texto es una expresión personal. El texto literario representa una visión particular del mundo, de un sujeto, es subjetivo, ¿no? Depende de las experiencias del sujeto que escribe. El componente subjetivo es innegable. Entonces no puedes crear conocimiento científico de un componente subjetivo, de algo subjetivo, ¿no? Entonces el análisis de un texto literario requiere que el lector decodifique el mensaje cifrado en la obra, de acuerdo con la visión del autor, no de acuerdo con las experiencias particulares del lector. O sea que cuando leemos para comprender bien el texto y no para sentir o para dejarnos impresionar o entretenernos, lo que tenemos que eliminar no es una subjetividad completa, ¿no? O sea, eliminamos nuestra subjetividad, ¿sí? Para tratar de adentrarnos en la subjetividad del autor, para entender cómo aprecia el mundo el autor. Eso es lo que tenemos que eliminar y por eso estudiamos, no para eliminar toda la subjetividad, porque en el arte eso no se puede. Es el componente, creo que, principal del arte, la subjetividad, ¿sí? Entonces, en literatura, el conocimiento teórico es un apoyo para la comprensión de la obra, ¿ok? Es una guía para eliminar la subjetividad del intérprete, del lector, y comprender el sentido codificado por el emisor en el mensaje literario. ¿Se entiende, no? Sí, está claro. Sí. Se puede, sí, estudiar el comportamiento de los lectores para producir obras de éxito comercial. Es obvio. Se usa en Hollywood, se usa en Netflix, se usa en Amazon, se usa en los libros que se venden en los aeropuertos, ¿no? Siguen recetas, ¿no? Se sabe que las producciones de plataformas como Amazon o Netflix dan ciertos lineamientos a sus guionistas para mantener la atención del público. Por ejemplo, a los 5 minutos ponen una escena erótica. No importa si viene al caso o no. Sexo. A los 8, una escena de acción, etcétera. ¿Sí? Y entre esas escenas que están hechas para cautivar la atención de los espectadores, de la masa, ¿no? Ponemos algo de sentido estético, algo de arte, ¿no? Pero tienen que haber esas cosas para atrapar al lector, para que no se aburra, porque no, por lo general, el espectador común no piensa demasiado, no se enfrenta a las series para pensar, para interpretar, ¿no? Es más por el disfrute. Entonces, ese es un tipo de manipulación similar al que pasa en la publicidad o en la propaganda política o ideológica. Estos lineamientos no responden a un sentido artístico, ¿sí? Pues no tienen nada que ver con el sentido de la obra, ¿sí? Son nada más puntos para captar otra vez la atención de las personas dispersas, o sea, que es la gran mayoría. La voluntad del escritor de series o de esos libros de aeropuerto está sujeta a una necesidad externa, digamos, comercial, o ya cautivar al espectador, se escribe para alguien, no porque necesito escribir. Bueno, entonces el arte pues es lo contrario, ¿no? Porque supone la libre expresión de una voluntad individual. Si no, imagínate que dieran el premio Nobel a escritores así, al staff de escritores que hizo Breaking Bad, por ejemplo, que es una buena serie, una muy buena serie a veces, o Dexter, que en la cuarta temporada de Dexter estuvo tremenda, ¿no? Sí, no se puede. ¿Por qué? Porque aparte de seguir estos lineamientos de receta,
es una creación colectiva, ¿no? Y el arte, pues busca, de nuevo, una representación individual, de una voluntad. Entonces, cada arte tiene ciertas técnicas que el artista combina o adapta, y esto es importante, adapta, ¿no? Porque una vez que se tiene la técnica, hay que saber cómo apropiarla, cómo modificarla de nuevo, de acuerdo con nuestras necesidades individuales, ¿sí? Para expresar un sentido, y el sentido es personal. La riqueza del arte, en última instancia, está en el sentido de la obra y en la relación entre ese sentido y la manera de expresarlo, ¿sí? Así como de acuerdo con ciertas recetas, bueno, vamos a volver, un staff de escritores puede producir una serie de éxito popular, llamando éxito a la cualidad de entretener a un gran número de personas. Y aquí está otra prueba de que la literatura no es una ciencia, puesto que si fuera una ciencia y eh, los componentes para entretener o cautivar al espectador fueran seguros, ¿no? Tendrían que ser reproducible, cuantificable y eficaz en todos los casos. O sea, esto seguro va a entretener a todo mundo y no pasa así, ¿no? Se puede programar a una máquina para que con esas técnicas, con una base técnica y con base a un resultado esperado, se produzca una obra artística. O sea, se puede programar una máquina para, metiéndole técnicas, ¿no? Para que produzca una obra, pero en relación a un resultado, no a un sentir. Y el arte, pues la base del arte, la esencia del arte es ese sentir de la persona, del ser humano, ¿no? Así es. Y bueno, aquí vamos a tener un ejemplo de un robot que con ciertas técnicas y cierta programación es capaz de pintar, digamos, mmm, libremente, ¿no? No copiar una obra artística, sino crear una obra. Y este es el resultado, ¿sí? Uno de los resultados. En esta página pueden ver más pinturas. Esta es la mejor cita. Y digamos que sigue ciertas técnicas, o sea, sí se ve, ¿no? Que hay unidad en la técnica, pero pues falta demasiado de eso de eso subjetivo que hace que el arte sea bello, ¿no? De eso inexplicable que en realidad viene siendo la experiencia del artista en el mundo, ¿no? No sé, igual alguien puede ver esta pintura y decir, ah, yo siento tal cosa, ¿sí? Pero eso va a ser cuestión de la persona, del observador, ¿no? Y no mérito de la obra. ¿Sí se entiende? Sí, sí, sí está Porque vemos siguiendo. cualquier pintura de las que vimos de Flores, la clase antepasada, es mejor que esto. Así es. Porque hay cosas que se pueden preguntar con base en la obra. No podemos cuestionar la obra. Y esto no. Esto pues es algo que podemos decir, bueno, está bonito o feo. Se puede ver la técnica que buscaba recrear el robot, ¿no? Pero no hay un sentido, ¿se entiende? Así es. Eso es lo que no se puede explicar porque depende de la subjetividad. Y esa subjetividad está en las experiencias y en la interpretación del mundo que tiene el autor de la obra. Bueno, Ok. y ya eso nada más era por responder ese comentario del tipo, que no sé, escribe poesía y es horrible su poesía, pero no, como... Sí, ha habido intentos de, lo leí hace poco en inteligencia artificial, intentos de poner a escribir a computadoras basada en técnicas y tratando de copiar estilos. Pero pues es como el cuadro este, ¿no? Sí, que son fríos así. Así es, todavía, ¿no? No, no se Ujú. sabe dónde va a parar, pero bueno, sí, ahí está, Sí. ¿no? Porque sí, o sea, puedes darle todas las técnicas a una máquina, pero el modo de combinarlas no, porque el modo de combinarlas depende del sentido que le vas a dar a la obra. Entonces ahí esa va a ser la falla de ese tipo de máquina siempre. Así es.
Bueno, entonces ahora sí vamos a los consejos, que esto va a parecerse más a lo que se ve en los talleres literarios en general. Este es el libro Cultiva tu talento literario, que pues está agradable, te lo recomiendo. De Thaisa Frank y Dorothy Wall. Dice, la voz no es algo caprichoso, es simplemente el modo en que el escritor se proyecta en su arte, la forma en que recurre a sí mismo cuando escribe. La voz se encuentra cuando se es uno mismo, hablando con naturalidad y aprendiendo después formas de guiar y afinar esa voz natural para que cuente un relato que cautive al lector. ¿Sí? O sea, eso te está diciendo que es práctica y práctica y práctica, ¿no? Eso es lo que encierra este punto. La voz natural propia es la mejor guía para crear una historia. Y cuando va unida al buen conocimiento del oficio, esa voz da forma a la narración y le muestra el camino. Okay. Al revisar el texto es cuando los escritores trabajan más a conciencia para combinar la técnica con los impulsos originales de la voz en bruto. Bueno, estas escritoras son partidarias de escribe lo que te salga y lo que sientas y después corrige, ¿no? Y bueno, en el curso hemos visto que si todo lo tenemos previamente planeado, la corrección se elimina básicamente, ¿no? Ya tenemos el sentido de la obra, estamos trabajando siempre con un sentido. Y en esto está de acuerdo el, el editor del libro que vamos a ver después de este. Bueno, las situaciones insólitas hacen que surja la voz, pero los escritores tienen que crear esas situaciones y es lo que hemos visto. Es nuestro material. Tenemos primero que crear un mundo, luego habitar ese mundo y después escribir lo que vimos, lo mejor de lo que hayamos visto, ¿no? Es un viaje de descubrimiento y nosotros vamos a compartir las notas, ¿no? O sea, lo más relevante de ese viaje que hicimos. Cuando no hacemos ningún viaje y nada más queremos escribir por escribir, ¿no? Y nos recreamos en la elaboración de las frases, se nota. Sí puede estar muy bonita la forma, pero el contenido, pues, es de baja calidad, ¿no? Nos convertimos más plenamente nosotros mismos en el preciso instante en que desaparecemos en nuestros personajes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando escribimos, cuando tenemos que darle vida a personajes, no podemos dejar que nuestro sensor trabaje en ellos, ¿no? O sea, porque para a lo mejor nosotros no haríamos cosas que nuestro personaje tiene que hacer y tenemos que olvidarnos de la censura que nos imponemos, ¿no? Sí, si el personaje es un asesino, hay que sacar todo lo malo que tengamos, o esas cualidades de asesino que podemos compartir, ¿no? Y escribir libremente sobre eso. Igual sobre un personaje que tenga que ver con nosotros, personaje de distinto género, tenemos que salir de nosotros mismos, tenemos que romper esas cadenas de la censura y el ego y el yo y el qué dirán, ¿no? Eso es lo que dice acá. Bueno, tanto para el lector como para el escritor, la tensión es el resultado de un proceso de descubrimiento continuo. Queremos contar lo suficiente para interesar al lector y reservarnos lo suficiente para tentarlo. Aprende a revelar las pistas importantes sobre los personajes en el momento preciso, nunca demasiado pronto. Solo cuando la revelación aumente el suspenso, afecte a otro personaje, haga avanzar la trama o encamine el conflicto en una nueva dirección. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que tienes un acontecimiento relevante, no lo resuelvas hasta que tengas con qué sustituirlo. Básicamente es eso, ¿no? O sea, ya resuelves ¿por qué? Porque vas a crear otro que quizá tenga más intensidad o menos, pero te voy a dar otra cosa. Entonces ya quedó, ese tema está cerrado. La habilidad para manipular el tono con vistas a conseguir un efecto emocional es uno de los sellos distintivos de una enérgica voz narrativa. Se desarrolla con el tiempo, o sea, práctica, no el tiempo, sino el tiempo solo no hace nada. Es práctica en el tiempo.
igual que la voz. A medida que aprendemos a armonizar el énfasis del tono con el momento emocional. Y eso quiere decir que tenemos que aprender a acoplar un poco la voz del narrador con la situación que estamos narrando. Si es una escena triste, pues hay que cambiar un poquito el tono. Si es una escena alegre, también cambiar el tono. Si es una escena, digamos, aburrida, pues hacer que en la narración tenga algo de riqueza con las descripciones, buscar un poco de poesía o buscar recursos para manejar lo que tiene que pasar. O sea, a lo mejor es una parte un poquito lenta, es necesaria, ¿no? Pero hay que enfocar el arte hacia otro dominio, por ejemplo, el del lenguaje. Sí, bueno, este pasaje es lento en cuanto a acción, pero mira cómo está escrito, ¿no? Aquí se ve el arte, el trabajo del autor. ¿Sí se entiende? O sea, siempre hay que dar algo, siempre hay que exigirnos para dar algo, ¿ok? Así es. Las escenas son unidades establecidas que generalmente se desarrollan en un lugar y un tiempo determinados y presentan una acción continua. Al terminar una escena se tiene un significativo sentido de transformación o de ausencia de transformación. Trabaja con escenas condensadas. Aprende a identificar una escena y no dejes que se te escape sin asegurarte de que ocurra algo, aunque sea una pequeña transformación que influirá en la escena siguiente. ¿Ok? Ya vimos que está hablando de escenas, ¿sí? Que en cada escena pase algo. Quiere decir que quizá las autoras tenían conocimiento de la teoría que se usa en el guión cinematográfico, por ejemplo, Robert McKee, donde en cada escena tenemos que cambiar de polaridad. Si empezamos de una forma positiva, tenemos que terminar de una forma negativa. Si empezamos la siguiente escena de una forma negativa, tenemos que terminar de una forma positiva y así ir variando, ¿no? La intensidad de nuestra narración. Los personajes secundarios suelen contribuir a la sensación de unidad cuando pueblan una historia al servicio de los personajes principales, por lo general sirviendo de espejo o de contraste. O sea, los personajes secundarios tienen la utilidad de cualquier otro elemento del discurso. Los lectores necesitan sentir que todos los detalles, los personajes y las acciones contribuyen en última instancia a desarrollar líneas temáticas. Eso es lo que les digo todo el tiempo. Todo lo que pongan tiene que tener algún sentido, debe aportar algún sentido a la obra, para la comprensión de la obra. Así es. La unidad es algo creado por la sensación de que todas las piezas del universo, de la historia, contribuyen a desarrollar la trama y los temas, de que todos los elementos utilizados son importantes, que es una variación del punto anterior. Hay 3 tipos básicos de correctores, esto ya una vez que tenemos terminado el primer borrador o el manuscrito. El que corrige la historia, el que corrige las oraciones y el que corrige los detalles. Bueno, para estas autoras hay 3 tipos de correctores. En realidad un corrector tendría que ser competente en todos esos puntos que ellas señalan, que ellas dividen. Bueno, las preguntas que te haría un corrector de historias y que podríamos usar cada que terminamos un texto, si no tenemos a alguien que nos ayude, son: ¿dónde tiene más fuerza el relato? ¿Cuál es el momento más fascinante? ¿De qué parte de la historia no puedes deshacerte ni siquiera después de haber terminado de escribir? Ay, perdón por el error. ¿Has sentido fuerza y tensión dramáticas a lo largo de todo el relato? Esa sensación de querer seguir leyendo y averiguar lo que va a ocurrir a continuación. Si no es así, ¿en qué momento empezaste a aburrirte o dónde sentiste que la historia perdía impulso? Igual, una variante de estas preguntas se las podemos hacer al que lea al pobre amigo que sea nuestro primer lector, ¿no? Al que lea nuestros borradores le podemos preguntar ese tipo de cosas. ¿Dónde te aburriste? ¿Qué te gustó más? Etcétera. ¿El tono de voz te atrapa? ¿Mantiene tu interés? ¿Crees que es el correcto para la historia que estás contando? ¿Crees que el punto de vista es el adecuado para esta historia? ¿Sientes que no has aprovechado algunas oportunidades, que hay personajes sin desarrollar, complicaciones de las relaciones entre personajes que se vislumbran pero quedan en el aire, escenas apresuradas, detalles misteriosos que se introducen pero no se utilizan? Bueno,
Esta es una guía porque por lo general es difícil despegarte del texto que acabas de escribir. No lo puedes ver con objetividad, ¿no? O sea, está atado a lo que sentiste mientras escribías. Y si te gustó, si te sirvió para hacer catarsis, es complicado que seas crítico con tu trabajo. Por eso necesitas dejar pasar un tiempito y después retomarlo y decir, ah, mira, esto pudo haber estado mejor, aquí la regué, esto lo puedo editar, esto lo tengo que desarrollar más, etcétera. ¿Has sentido que evitabas algún riesgo? Conflictos entre personajes que se sugieren pero en los que no se entra, peligrosos giros de la trama que han sido modificados, un comportamiento escandaloso que se ha suavizado, algún diálogo que se ha pulido. Te da la historia sensación de unidad, contribuyen todos los detalles, escenas y personajes a la cohesión de la trama y los temas del relato. Hay detalles, escenas o personajes superfluos, redundantes o innecesarios. Has llevado la acción dramática al punto máximo de tensión o sientes que la historia no ha llegado hasta donde podía llegar. Tienes la sensación de que la historia te lleva a alguna parte, de que algo ha ocurrido y de que lo ocurrido es algo importante. Sigue la historia contigo después de haberla terminado, tiene todavía vida en tus emociones, tu cuerpo y tu mente, que igual, de verdad, es difícil que un texto logre esto que señala la pregunta número 10, ¿no? Que después de leerlo, todavía sigas sintiendo lo que estabas sintiendo al leerlo y que te quedes pensando en la historia o en lo que te hizo pensar la historia. O sea, es difícil. Cuando pasa, quiere decir que acabas de leer algo buenísimo, ¿no? Y ya tienes un bestseller ahí, ¿no? Sí, pues, o no un bestseller, porque en realidad un bestseller, te digo, toman lo que le gusta a la gente, o sea, entretenimiento Sí, fácil, y se lo dan. Y ya tienes un bestseller. Pero no hablamos de bestseller, hablamos de arte, ¿sí? sí, tienes razón. Sí, hay muchos autores que escriben con receta, ¿no? Sí, y hay muchos autores buenísimos que no venden demasiado. Por ejemplo, José Revueltas es un narrador buenísimo, pero buenísimo, de lo mejor que tuvimos en México del siglo pasado. No es muy conocido, ¿no? O sea, sí es conocido el nombre, pero no es muy leído, ¿cierto? Así es. O sea, sí, acaso el apango, ¿no? Pero de verdad es un tipo genial. Tiene una visión del mundo que cualquier cosa que escriba, y aparte porque tiene mucho dominio de su técnica, es interesante, porque la dijo el tipo. O sea, es lo que, a lo que más puedes aspirar si quieres ser artista, es a eso, ¿no? Así es. Otro es Juan García Ponce, yo creo, es un buen narrador. No tan bueno como José Revuelta, pero es un muy buen narrador. Se lo recomiendo, pues. Entonces, el corrector de oraciones. Hay frases distantes que suenen demasiado cargadas de generalidades. Es posible hacerlas más directas, más sensoriales. Hay frases forzadas. O sea, esto quiere decir, vamos a despegarnos de la información básica. O sea, sí, quieres decir, eh, fulanito se murió, pero lo puedes decir de otra manera, ¿cómo? Y ahí empieza el trabajo del artista, ¿no? Aunque ahora, pues, por comodidad o porque si no, no vendían o no hay suficientes autores, se usa que sí, que digas, fulanito se murió y ya, es todo. O sea, no hay nada de arte. Es un estilo muy macheteado, ¿no? Muy carente de emotividad, de intensidad, de cambio de intensidad, es monocromático. Es lo que vende también porque es fácil, frases cortas. Es un estilo yankee horrible, pero yankee malo porque hay grandísimos escritores norteamericanos que pues nadie pela porque son complejos. Bueno, hay frases forzadas, demasiado ingeniosas o recargadas, es posible hacerlas más sencillas. Hay pasajes farragosos, pueden eliminarse algunas palabras o frases, pueden eliminarse párrafos enteros. Se supone que, bueno, algunos dicen, pero ese deseo de que todo tenga apariencia
de ciencia, ¿no? De metodología científica, pero eso es nada más la apariencia, ¿no? Que cuando editamos debemos eliminar mínimo 10% del texto. Sí, pero de verdad, si lo sigues al pie de la letra, no sabes si te estás perdiendo algo bueno, que es lo que va a decir el editor en el siguiente libro. Ya vamos a ver. Bueno, reflejan los ritmos de la prosa, el contenido emocional. Por ejemplo, si la emoción es vehemente, apasionada, transmiten los ritmos del lenguaje esas características. Sin embargo, cuidado, en este terreno no hay reglas. Frases entrecortadas, perdón, pueden sugerir hastío y lasitud o apremio según cómo se las use. Frases objetivas, periodísticas, pueden transmitir sensación de terror. ¿Sí? O sea, no es la frase, es el contexto de la frase, siempre. Es otra de las cosas que es complicadísimo que logre, bueno, un escritor eh, mediano y una máquina. Resulta mecánica la acción, como si el escritor estuviera dando instrucciones para una obra de teatro. Se puso de pie, se sentó, levantó la vista, siguió caminando. Puede expresarse una voz con mayor redundancia para crear determinado clima, estado de ánimo, un detalle del personaje o una emoción. Se emplean palabras evocadoras y descriptivas. Se usan ciertas palabras con demasiada frecuencia. Hay frases hechas. Se puede trabajar el lenguaje para que sea más original. Hay pasajes en que se perciben flagrantes cambios de tono. Un pasaje que era vívido y sincero se vuelve explicativo. Un lenguaje convincente desde el punto de vista emocional se convierte en lenguaje cerebral. O sea, sin sentido, obviamente, porque si hay una razón, puede haber variaciones de tono. Sí, porque si no estaría como que contradiciéndose. Antes nos dijiste que variáramos y ahora nos dices que no. No, hay que ver cuándo. La estructura de las oraciones es repetitiva y carece de imaginación. Es posible hacerla más variada. Entonces ya estamos hablando ahí de sintaxis. Hay demasiados adjetivos o adverbios. Pueden eliminarse algunos. Aunque vimos que el buen uso del adjetivo, el buen uso del adverbio puede cambiar cualquier regla, ¿no? De hecho, para la próxima clase vamos a ver escritores que rompen todas estas reglas, así de buscar a que pase algo interesante, buscar que la frase sea corta, buscar que, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a ver que, que no hay nada que te diga, esto va a ser bueno, ¿sí? O sea, no. Lo que tenemos apenas con la teoría es una referencia. O sea, a partir de acá puedes crear algo buenísimo. Acá tienes algo bueno. Pero algo buenísimo en última instancia depende de ti, de tu sensibilidad como artista y de tu profundidad para analizar el mundo. ¿Sí? Pero ya vamos a ver. Sí, vamos a ver algo de Revuelta, vamos a ver algo de García Ponce, vamos a ver algo de Donoso, vamos a ver algo de Bennett, vamos a ver algo de Maldoror otra vez, digo, de Lautréamont, perdón. Dice Robert Frost, un buen poeta gringo. Si el escritor no se sorprende, tampoco se sorprenderá el lector. Y dices, bueno, ¿cómo se va a sorprender el escritor? Bueno, si habitas el mundo que estás creando, ¿sí? Si te adentras en ese mundo imaginario, cuando estás creando tu material, probablemente te sorprenda. O sea, es la narración de ese viaje interno, ¿no? El texto va a ser eso, como que lo que quedó de tu viaje personal. Por ejemplo, lo tienes que hacer vívido para que el lector sienta lo que tú estabas sintiendo cuando estabas ahí en ese mundo, ¿no? Pero en esencia es eso. Y sí, si no te sorprende tu mundo, no creo que se sorprenda el lector. Aunque use recursos así técnicos pues muy vistosos, van a quedar como artificios. A menudo hay que mentir para contar una buena historia. El material de tu vida es tuyo, tienes derecho a usarlo como quieras. También es tuyo para distorsionarlo, exagerarlo, moldearlo y cambiarlo. Y ahora vamos a ver el siguiente libro, los consejos del siguiente libro de Thomas McCormack, es un editor.
para ver dos puntos de vista, ¿no? Ya tenemos el punto de vista de dos escritoras que se dedican a dar talleres y ahora de un editor. ¿Qué buscan los editores? Y este libro, pues, a lo mejor no es tan necesario como el otro. Digo, si van a leer algo para ayudarse a escribir, probablemente sea mejor que lean el otro, el de las chicas, que este, porque este tipo pues es medio descarado, medio cínico. Está padre, a mí me gusta ese tipo de gente, pero a lo mejor no anima mucho a la escritura, ¿ok? Pero Ok. bueno. Un autor necesita más de una persona que sucumba ante sus encantos literarios, pero debe darse cuenta de que no es necesario, ni siquiera posible, atrapar el corazón de todos y cada uno de los lectores potenciales que existen en el mundo. Moraleja, escriba aquello con lo que se sienta cómodo. La crítica torpe e innecesaria trasciende al libro y llega hasta su autor. Alguna vez leí el manuscrito de una primera novela que en sus mejores momentos tenía un estilo rico, gracioso, sutil y profundo, digno de Nabokov. Cuando le dije esto, la autora prácticamente tembló de alivio, pues su primer editor potencial le sugirió que cortara toda la palabrería y se centrara en la historia. Y en medio de una crisis de autoconfianza estaba empezando a darle la razón. ¿Sí? O sea, que el primer editor de la mujer, de la escritora, probablemente estaba muy terco con eso de tiene que pasar algo, acción, principio, nudo, desenlace, etcétera, céntrate en eso, ¿no? Y, y a lo mejor estaba perdiendo por lo que este editor vio, o sea, un estilo rico, un estilo llamativo, ¿sí? Ujú. Entonces, ustedes, bueno, como editores, tienes que saber si el texto es valioso por la manera en que está narrado, ¿sí? Porque hay muy pocos buenos narradores. O sea, como te decía, así como que digas, este tipo tiene una manera de ver el mundo muy particular, lo que escriba es interesante, ¿sí? Lo que escriba es interesante. Hay muchos escritores así y carecen de acción y todo eso, no, lo que escriban, porque te están dando una visión del mundo y al leer ese texto no vas a ser igual, o al menos te vas a enfrentar a tu mundo de otra manera, ¿no? Porque viste con otros ojos y esos ojos eran interesantísimos, eran de una persona culta, inteligente, profunda, sensible, ¿se entiende? Así es, Entonces, sí. no, si tienes algo así, no puedes echarlo a perder diciéndole, no, pero necesitas que pase algo, ¿no? O sea, tiene que haber un balance, ¿sí? Así es. Pe- pero si el tipo es un artista, digo, lo guías de otra forma. No le pides lo que le pides a un escritor novato, ¿sí? Que es como que enfócate en la estructura, en el esquema, en lo ya conocido, en lo que ya sabemos que va a funcionar, ¿sí? Porque sí, o sea, le pides eso a un escritor en ciernes para que agarre soltura, ¿sí? Para que sus primeros pasos sean adecuados y después que tenga la confianza de escarbar más en lo que puede dar, ¿sí? En lo que tiene para dar en la literatura. Esa palabrería, ¿sí? Suya, única, o sea, que nadie va a tener, es a lo que hay que aspirar después. Entonces, una diferencia entre el lector aficionado, cuyas respuestas pueden ser inmediatas, y el editor debe ser esta. El editor debe ser capaz de identificar la causa de determinada respuesta. El aficionado podrá sentirse desinteresado, apático, frustrado o molesto por un libro, pero muy difícilmente tendrá la habilidad necesaria para especificar qué hechos, pasajes, renglones o palabras le provocaron dicha emoción y por qué. Yo creo que acá falta también, sí, por qué. Así es. No se trata de decirle al autor cómo escribir bien, pero que si escribe mal, es trabajo del editor explicarle dónde y por qué está mal, que era lo que tenía que completar el punto anterior. William Sloane
no sé quién sea la verdad, dice, en una buena obra narrativa, todos los elementos de una escena cumplen una función, que era lo que ya habían dicho las chicas y lo que se dice desde siempre, ¿no? Desde Aristóteles. La caracterización de las personas, la creación del mundo físico de la historia, el desplazamiento de la narrativa, la construcción del suspenso, la resolución del misterio y la caracterización del autor mismo, consecuencia inevitable del estilo, aunque el estilo ya vimos es todo, todas las dimensiones se echan a andar, en resumen, al mismo tiempo. Esto lo vamos a ver ahorita en un ejemplo de un video de Barenboim, en la música, para que vean que en el arte, en las diferentes disciplinas artísticas se buscan los mismos fines, ¿sí? Cada uno con su lenguaje, pero se busca lo mismo. Ahorita vamos a ver, está interesante. Si los consejos para escribir coinciden en algo, es en la necesidad de un tema pendiente, de algo que está en juego. Hasta la novela, ahí se me van las palabras, te digo, escribo de madrugada y se me va. De retrato suele requerir que sus modelos tengan deseos, ya sea de ganar algo o de conservarlo. Si alguna vez llega a convencerse de que no existe nadie que posea un conocimiento valioso del que usted carezca o no le entusiasma la idea de encontrarse con alguien que pueda enseñarle más sobre su trabajo, temo decirle que probablemente se le ha muerto una parte del cerebro. Bueno, te digo que es un tipo así, medio... Está buena la última frase, o sea. Sí, se le ha muerto una parte del cerebro. No, pues Sí. es que es parte de la vida del aprendizaje continuo. Así es. Siempre va a Existe, haber alguien que te pueda ayudar en algo. exacto, sí. Sí, por eso tenemos que saber o intuir cuáles son nuestros límites. Probablemente nuestros límites, o sea, podamos descifrar nuestros límites si vemos textos que por lo común no leeríamos, autores que no leeríamos. Vamos a tomar su obra, vamos a leer algo y la pregunta es ¿por qué no me gusta? ¿Por qué esto no se parece a mí? Ahí vamos a empezar a conocer nuestros límites y quizá vamos a descubrir que a lo mejor es una deficiencia personal, ¿no? Es como que algo que me está empobreciendo y que tendría que cambiar, ¿no? O descubro que he cambiado ya y que ahora sí me gusta. Eso también es un buen descubrimiento. Bueno, existe una pequeña regla del oficio que dice que un escritor no debe mencionar el nombre de un personaje si no cumple una función inmediata o si no vuelve a aparecer. En la labor editorial de rutina, todo lo que se necesita es inteligencia, tacto, articulación, diligencia, paciencia, accesibilidad, prontitud, orden, meticulosidad y la capacidad para trabajar individualmente y en equipo. Nada más, ¿no? Nada más eso. Sí, sí, lo decía así como irónicamente. Sí. Rara vez los escritores son capaces de definir en un primer momento qué efecto quieren lograr con su novela, pero es indispensable que lo tengan claro al empezar la versión final de la misma, que es algo que nosotros vimos que hay que tener desde el principio, el plan de la obra, ¿sí? ¿Qué quiero lograr con esto? Si este es el actor más relevante, sí. ¿Y qué significa, no? ¿Por qué voy a escribir? Si el novelista es capaz de discernir el efecto principal que quiere lograr con su libro, esto le será de gran ayuda para responderse la más persistente y desgarradora pregunta que asalta a cualquier novelista que se respeta, que no es ¿de dónde saco ideas? ¿O qué hago para que me publiquen? Sino la muy básica, ¿cómo sé qué poner y qué quitar? ¿Sí? O sea, se entiende que un buen escritor no está pensando qué hago para que me publiquen. O sea, un buen escritor piensa en cómo hago que este tema y que esta situación tenga todo el brillo que puede tener, ¿sí? Que no se pueda decir mejor que como yo lo haré. Esa es la verdadera pregunta del artista, ¿no? No qué va a pasar después y si voy a poder vivir con la escritura, etcétera, etcétera. Bueno, la técnica por sí misma no logra las cosas, solo permite que se hagan. Está claro. La puesta en palabras del objetivo debe apuntar a centrarse en una actividad. No solo el canal de Panamá es lo que te decía que hay que considerar
Sí, una acción más que sí, una... acciones. Esto va, la construcción del Canal de Panamá. No mi madre, sino la forma en que mi madre arruinó nuestras vidas cuando. Ahí empieza de verdad el relato, ¿no? No nada más en el sujeto, en el sustantivo, acuérdense. Es el sustantivo más el verbo. Sí, el Canal de Panamá, ¿qué? Ah, la construcción del Canal de Panamá. Sí, mi madre. No, tu madre que no, mi madre que arruinó nuestras vidas y ya tenemos algo, ¿no? Tenemos una guía para la escritura. Entonces, al escribir, de alguna manera, se hace una sensata combinación de lo familiar, o sea, todo lo técnico, y lo nuevo, lo que yo puedo aportar, lo que yo puedo hacer para modificar esas técnicas y darle un sentido particular a mi obra. Debe haber una cantidad suficiente de elementos familiares para que sea comprensible, ¿sí? Porque lo familiar, lo conocido, va a hacer que el lector conecte con mi mundo, un mundo que nada más yo entiendo, que a lo mejor yo no entiendo, pero quiero describir, ¿sí? Pero es lo nuevo, eso es importante, pero es lo nuevo lo que hace que valga la pena leerlo. No obstante, la novedad por sí misma no es suficiente, también es necesario que funcione, o sea, tiene que haber equilibrio entre forma y fondo. John Barrymore dice, solo puedes ser tan bueno como te arriesgues a ser malo. ¿Ok? Ok. Muy Y buena frase también. Y bueno, aquí tenemos la parte de los consejos literarios. Está claro todo, ¿no? Sí, sí, la verdad es Está, que sí es mucho de lo que nos has estado inculcando va ahí expresado, ¿no? Más. sí, ahí ya lo tienen en lista para que recuerden todo lo que hemos visto, ¿no? Así es. Ahora vamos a ver la inspiración, porque a Yolanda le quedaba pendiente ese tema de la inspiración, de dónde me inspiro. Pues en realidad la inspiración depende de las inquietudes de cada persona, ¿no? Y las inquietudes dependen también de la curiosidad que tenga cada persona para conocer el mundo, para ver el mundo de otra forma, ¿sí? No como te la han enseñado, ¿sí? No que, bueno, el agua es algo que sirve para beber, ¿sí? Para quitarse la sed. No, bueno, ¿qué más puede ser el agua? ¿Qué es el agua para ti? ¿Qué representa en tu vida? Si tú tuvieras que describir el agua, si la vieras por primera vez, ¿qué sería? ¿Cómo lo dirías? Ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Y así sobre todo, ¿qué es la política? ¿Qué es un gobernador? ¿Qué es un presidente? ¿Qué es todo? ¿Qué es un hijo? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la patria? ¿Sí? Y dar respuestas personales, no respuestas científicas, no datos científicos, no cosas de libro de historia, no para ti, de acuerdo con tu experiencia en el mundo. ¿Qué es la patria? ¿Para qué demonios sirve? ¿O por qué no sirve? Ese tipo de cosas. Y eso es lo que va a ser interesante tu expresión artística. No si va de acuerdo con lo que dijo no sé qué persona, en no sé cuál libro, en no sé qué año. ¿Se entiende? Pero bueno, va. Inspiración. ¿Cómo podemos tomar inspiración? ¿Y de dónde sale la inspiración? Vamos a ver a Horacio Salgán. Es un gran compositor de tangos y músico argentino que murió a los 100 años. Wow. No tengo audio. ¿No se escucha? No. Ah, bueno, ¿Lo lo tienes que en mute o tienes callado? no, no, cuando puse los otros videos sí se escuchaban, ¿verdad? Sí, sí, lo que hemos visto antes, sí. Tiene una historia un poco pintoresca y desvinculada de la parte musical en sí.
puesto que está basada en una idea que parte de una frase que dice uno de los personajes de la ópera de Rossini, El Barbero de Sevilla, que en un momento dado dice, refiriéndose a la calumnia, ese era el tema, refiriéndose a la calumnia dice, va corriendo por la oreja de la gente, ¿no es cierto? Va corriendo por la oreja de la calumnia, se va infiltrando. Sobre esta idea de palabras literaria, no musical de la ópera, sino literaria de la ópera, El Barbero de Sevilla, fue donde yo tomé la idea de construir o de componer un tema musical que empezara de a poco y que se fuera, como quien dice, infiltrando, ¿no es cierto? Y así comienza el tango a fuego lento. Bueno, ¿se entiende? O sea, Sí. un artista se inspira de cualquier cosa, hasta de otras obras artísticas, no de su disciplina, ¿sí? El tipo vio una ópera de Rossini, El Barbero de Sevilla, y una frase le pareció musical, ¿no? Y la convirtió en música, y le puso a fuego lento, como la calumnia, va creciendo como a fuego lento, ¿no? Y va corriendo por la oreja de la gente, y es eso, ¿no? Ese es el sentido. Le gustó el sentido, le gustó la musicalidad de una frase y la convirtió en música y le puso a fuego lento. O sea, le dio otro sentido a una idea ajena, ¿sí? Que a lo mejor esa idea no es la idea principal del barbero de Sevilla, ¿no? Pero a él le impactó y la transformó en el principal sentido de esa obra musical a fuego lento. ¿Ok? Lo que sigue. Está clara la Tango a idea. fuego lento. Este es José Agustín. ¿Te gusta José Agustín? Sí, ¿qué fue el que leí de él? Ay, la tragicomedia mexicana es de él, ¿no? Creo que sí, sí. Sí. Es que yo he leído Cerca del Fuego, Ciudades Desiertas, La Tumba. Bueno, va. Él, cómo se inspira o cómo se pone a escribir. Pues yo lo que hago mucho es estar oyendo música a todas horas, ¿no? Siempre escribo oyendo música y luego después poco a poco empecé a aprender que ciertas piezas musicales pues, eran más convenientes para algunos temas que estaba escribiendo. Entonces empecé a considerarlo desde ese punto de vista también. Y ya me acostumbré enteramente desde que estaba muy chavito. ¿Sí quedó? Sí, O sea, ya ve que la música provoca emociones. así es. Entonces, si batallo para entrar en la emoción de algo que estoy escribiendo, pues busco música que me ponga automáticamente en ese estado, ¿sí? Y a partir de ahí escribo. Es un buen ejercicio. A veces, a veces lo uso, sí. No, no siempre, pero sí. Uno tiene que ir encontrando sus maneras, ¿no? Lo ideal sería, sí, que uno se preguntara por qué con esta música me pongo en este estado, cómo puedo hacer para ponerme en ese estado solo, sin necesidad de apoyo externo, etcétera. Pero pues, no hace mal tampoco decir, bueno, pues ya pongo música que me ponga loco porque voy a escribir de un personaje que está loco. Pongo música tranquila porque quiero hacer una descripción, ¿no? Así es, Entonces, donde estoy. sí, o sea, depende de lo que ustedes sientan con cada música. Bueno, pueden usarla como apoyo para ponerse en un estado emocional. Así es. Es un elemento. Hay por ahí un libro donde el autor dice, cuando escribí este libro, usé esta música para inspirarme y te Ujú. recomienda que lo leas con esa música de fondo. Sí, sí,
Sí, eso se ve mucho ya, que ponen así como que el playlist de la obra, digamos. La obra, un playlist. Sí, el playlist o algunos hasta hipervínculos con la obra para... O también tú solo lo podías hacer, o sea, sí, es nada más exponer algo que ya está implícito y lo usan como si lo estuvieran descubriendo, ¿no? Pero ¿a poco no en Rayuela te daban ganas de poner de fondo las piezas de jazz que mencionaba? O sea, Sí, eso lo puedes hacer tú. Y así ya es. estaba en Rayuela, por ejemplo, y en otros libros anteriores, ¿no? O sea, el chiste es que no estamos descubriendo nada nunca. Los recursos ya estaban ahí. Por ejemplo, también en textos, por ejemplo, franceses de 1800 y cacho, se hablaba de bailes en palacios, y decían la pieza que tocaba, ¿no? Y tú de lector, pues puedes poner una pieza de ese tiempo mientras lees esa escena de baile, ¿no? O sea, no estamos descubriendo nada, solo lo estamos exponiendo así crudamente. Así es. Pero está bien. Estás ambientando. Sí, sí, uno busca el ambiente que quiere. Va. Y acá tenemos a Barenboim, lo que te decía, las búsquedas se parecen en cualquier disciplina artística. Vamos a ver. Do you have any questions or remarks or something? Yes. My question is to both of you. I like to ask what you think are the most important aspects of Beethoven's sonatas in general, as opposed to other sonatas. This is a very difficult thing. I mean, I don't think you can, frankly, I don't think you can answer that question. Music is not about pointing out different elements. Music, a work of music, is about integrating all the elements. If you are able to say, this is a very rhythmical thing, this is a very emotional part, this is a very technical part, this is a very atmospheric part, you are not making music. You are only maybe producing some, could be also very interesting and very beautiful sounds. The difference between just sound and music is that when you make music, everything has to be integrated, and that you are not able to detect the different elements. I think that you must always think in music. Music is about integration. This is why it is such a sad fact that there is no music education in the schools, because a child that learns from early on to really make music learns about integration, learns about how all the different elements are connected. He learns about the fact that there is no independent element, that tempo is not an independent element, that expression is not an independent element, that everything is constantly and permanently connected. I don't know of a better lesson in life than that. ¿Qué le pareció? Está muy padre el concepto que maneja, ¿no? Tampoco no se parece a lo que vimos en los consejos del editor. Así es. O sea, no hay elementos, tienes que hacer un todo, una integración conjunta. O sea, sí, la técnica te da el conocimiento de esos elementos. Pues la combinación es lo que hace la música. La combinación es lo que hace la obra literaria de calidad. ¿Sí? Eso es lo que no pueden lograr, por ejemplo, las máquinas o los escritores medianos, ¿no? Que se quedan en un elemento y nada más tienen el dominio de un elemento y bueno, les sale bien y con eso lucran toda su vida y está padre, ¿no? Pero uno, si quiere de verdad ser un artista, pues debe estar en perpetuo aprendizaje, en perpetua incertidumbre, ¿sí? ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora cómo expreso esto? ¿Cómo lo busco? ¿Cuál es la mejor manera? Etcétera, etcétera. No es lo que puedo hacer, ¿sí? Porque el escritor mediano, ¿no?
cómodo, se queda con lo que puedo hacer, ¿sí? Y se acabó. Lo que ya me sirve. No, del artista es qué no puedo hacer, o sea, qué no puedo hacer para hacerlo y para dominarlo, ¿sí? Esa es la búsqueda del verdadero artista. ¿Qué no puedo hacer? Por eso cuando vemos biografías de grandes escritores, vemos sus libros y a veces de un libro a otro hay una gran diferencia, ¿no? Así es. Igual en los estilos musicales de grandes artistas, ¿no? Sí, cómo van creciendo o cómo van buscando cosas distintas. Ujú. Que es lo que les decía que me gusta de Cortázar, que a lo mejor no es un grandísimo escritor, la verdad, pero es un buen artista, siempre buscaba cosas diferentes y se veía el cambio de un libro a otro, eso es muy bueno. Sí, ahí hay una gran cosa. Ahorita que estuve en un curso de García Márquez, habla de cómo se trata de divorciar de 100 años de soledad y volver a hacer otras cosas. Y escribe El otoño del patriarca, ¿no? Y va El otoño del buscando patriarca. nuevas cosas. Y aunque toda su obra está en el mismo ambiente y usa los mismos elementos, va integrando diferentes cosas a ese ambiente, ¿no? Sí, son otros ritmos también, o sea, Así es. siempre son nuevas búsquedas, son otros ritmos, otra manera de describir, otra manera de decir, Así es. otras pausas. Por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada está casi en pausa, ¿no? Es una narración lenta. Luego tienes 100 años de soledad, que es más rápido, ¿no? Y El otoño del patriarca es velocísimo, ¿no? O sea, en la velocidad de narración, yo quiero decir, porque no hay puntuación casi en El otoño del patriarca. Sí hay puntuación, claro, pero son párrafos larguísimos. Es un párrafo. Sí, larguísimos, larguísimos. Dice que nomás es comas y puntos. Cuando hay puntos, es un Ujú. capítulo. Sí, Se hace difícil la lectura y te obliga a estar muy concentrado. No quiero pensar como escritor lo que le representó, ¿no? Debe ser un esfuerzo grande, ¿no? Poder. ya Pero, después uno agarra sus mañas, o sea, es así como vimos que se podía cambiar, cuando jugamos a cambiar el punto de vista de primera persona a segunda persona de textos, pues ya publicados y famosísimos, como La Metamorfosis de Kafka, ¿no? sí, Es ese juego, lo haces, lo puedes hacer antes o después, lo puedes hacer así como pensando, todo lo que escriba tiene que salir con esta fluidez, ¿no? O con esta armonía. Te programas y salen así las frases, como si estuvieras haciendo poesía. O escribes y después tú pegas o cortas las frases como gustas, como así. gustes, ¿no? O sea, por ejemplo, el ejercicio que hicimos de barroco a llano, ¿sí? Ujú. Es eso. Nada Sí. más que la única diferencia entre un escritor, eh, pues profesional, ¿no? Y un escritor que inicia es la experiencia, sí, el conocimiento técnico, que casi nada, ¿no? No, pero también el tiempo que le toma a uno y a otro llegar al mismo fin, Mismo ¿sí? resultado, ¿no? Pero eso no importa. O sea, no importa porque al final el que vea el libro pues no va a tener conocimiento si te llevó 3 meses, una semana o 6 años, ¿sí? Entonces tú tienes que Sí. esforzarte para que el resultado final sea bueno, no importa cuánto te tarde, ¿sea? Y saber que tú puedes escribir como los escritores que a ti te gustan, eh, o mejor, ¿por qué no? Digo, ¿por qué no? Si esos escritores, por lo general leemos grandes escritores y por lo general esos escritores ya han fallecido, ya han terminado su labor y su búsqueda, lo que les decía, si ellos ya terminaron su proceso de aprendizaje y me dejaron todo el material para estudiar, ¿por qué demonios pienso que no puedo escribir como ellos, o mejor que ellos, o a mi manera, de una forma más rápida? Si ya está ahí todo lo que tenían que decir y toda su experiencia en la labor y en la vida, ¿sí? Así es. Muy bien. Y tendría que escribir cosas mejores. Por eso que cada rato se esté modificando la moda, ¿no? Y ahora estemos otra vez renegando de la frase larga para llegar a esta cosa machetera.
de la frase corta y fría, pues es medio desesperante, ¿no? Pero bueno, terminamos hoy. Ok. Nos vemos el miércoles para la última clase del taller. Vamos a llorar al final, nos vamos a abrazar de lejos. Y te mando mañana o el viernes temprano lo que hice el primer capítulo. Yo estoy